Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es Mariana y tenemos ahora un video sobre nutrición, sobre la dieta y los importantes macronutrientes que son los carbohidratos. Así que si te interesa todo esto, quédate. Vamos a ver además su composición química, sus diferentes clasificaciones, en qué alimentos los podemos encontrar y también vamos a darle un poco de protagonismo a lo que es la glucosa, el índice glucémico y cómo este se puede ver alterado por diferentes factores. Así que, comencemos. Es importante saber principalmente que en la dieta vamos a encontrar diversos nutrientes para que el cuerpo humano funcione de forma correcta. Estos nutrientes los podemos clasificar en dos formas dependiendo a la cantidad que consumimos. Del lado izquierdo tenemos lo que son los macronutrientes, que son los que consumimos en cantidades más grandes, y del lado derecho los micronutrientes, que consumimos en pequeñas cantidades. Consumirlos va a ser muy importante ya que va a ser nuestra principal fuente de energía que requiere el cuerpo para que cumpla con todas sus funciones necesarias, además de que nos va a dar una estructura y una reparación muscular y también nos ayudan en la regulación hormonal. Y por el otro lado tenemos lo que son los micronutrientes, principalmente las vitaminas y minerales. Estos van a servir principalmente en una regulación metabólica, también van a servir para nuestra salud ósea, visual y dental y cumplen un papel importante en el sistema inmunológico. Todos estos nutrientes los encontramos en nuestra dieta y es por eso que es importante mantener una dieta muy variada para así tener diferentes vitaminas, minerales y nutrientes en general. Y bueno, ahora que ya tenemos una visión un poco más general, vamos a enfocarnos principalmente en lo que son los carbohidratos. Como ya vimos, son los que mayormente consumimos en la dieta, entonces es importante conocer un poquito sobre qué son estos carbohidratos. Entonces vamos a tener que los carbohidratos van a ser moléculas formadas principalmente de lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Antiguamente se pensaba que era algún tipo de combinación de carbono hidratado con agua y de ahí se le daba el nombre de carbohidratos o también son conocidos como hidratos de carbono. Sin embargo, hoy en día se sabe que algunos carbohidratos pueden contener también nitrógeno, fósforo o azufre. Para entender un poco mejor cómo están formados los carbohidratos, nos vamos a ir parte por parte viendo cada uno de sus componentes. Veamos lo que es el esqueleto de los carbohidratos. Este está compuesto por átomos de carbono unidos entre sí y forman una cadena a la que se adhieren después átomos de hidrógeno y oxígeno en distintas disposiciones. En los carbohidratos, estos átomos de carbono son esenciales para determinar la estructura y la función del azúcar. Y el carbohidrato más pequeño que tenemos va a estar formado por una cadena de 3 átomos de carbono y comúnmente se le llama triosa. En este ejemplo vamos a usar un carbohidrato de 6 átomos de carbono que comúnmente es conocido como hexosa. Posteriormente vamos a ver que se agrega un oxígeno y un hidrógeno, esto lo vamos a llamar grupo hidroxilo, se van a agregar a nuestra cadena de carbonos y después se van a agregar hidrógenos. Vamos a ver que se agregan en los enlaces que faltan de los carbonos, excepto en uno. Ahí se va a agregar un oxígeno para formar lo que es el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo le va a dar su estructura principal ya que va a dar el grupo funcional. Y como vemos en este ejemplo, el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de nuestra cadena de carbonos. Si este grupo se encuentra en ese extremo, vamos a llamarlo aldehído. Eso le va a dar el nombre de aldehído, que es el grupo funcional principal. Entonces tenemos un aldehído y, como ya mencionábamos, una cadena de 6 carbonos llamado hexosa. Entonces vamos a tener que este carbohidrato va a ser una aldohexosa, que es mejor conocida como la glucosa. Entonces pues esta es la composición química de la glucosa. Pero vamos a ver que tenemos un grupo carbonilo en otra parte de nuestra cadena de carbonos que no sea el extremo y a esto lo vamos a llamar cetona. La cetona va a ser el grupo funcional de este carbohidrato. Entonces, de igual forma que el anterior, vamos a tener una hexosa, que es una cadena de 6 carbonos, y una cetona por el grupo funcional carbonilo, que se encuentra en otra parte de nuestra cadena. Entonces va a ser una cetohexosa. Esta cetohexosa es mejor conocida como fructosa. Entonces aquí ya vimos la diferencia de lo que es la glucosa y la fructosa. Este grupo funcional, que es la cetona o el aldehído, va a darle completamente una función diferente a los carbohidratos. Y aquí podemos ver una comparación entre la glucosa con su grupo carbonilo y la fructosa con su grupo carbonilo en otra parte de la cadena, o sea, una cetohexosa. Y los carbohidratos que no pueden hidrolizarse a carbohidratos más sencillos van a ser estos principalmente, que son los que absorbemos en la dieta. Va a ser lo más pequeño que podemos consumir de lo que son los carbohidratos. Más adelante vamos a ver por qué.
Ahora veamos su representación. La que vimos anteriormente era una representación lineal. Generalmente se forma utilizando la proyección de Fisher, que considera la distribución espacial o estereoquímica de todos los átomos de carbono asimétricos. Pero también tenemos otra representación que principalmente la encontramos en un medio acuoso, y los monosacáridos con 5 o más átomos de carbono en su cadena suelen encontrarse en formas de estructuras cíclicas. A esta representación también se le llama proyección de Howard, que es la cíclica, y bueno, los átomos de carbono se enumeran empezando por el extremo de la cadena más proximal al grupo carbonilo que ya vimos anteriormente. Entonces, como ya vimos, un tipo de clasificación de los carbohidratos va a ser de acuerdo con el número de átomos de carbono que tienen. Vamos a usar prefijos griegos y adicionalmente se van a categorizar de acuerdo con su grupo funcional que poseen, ya sea en una aldosa o una cetosa. Entonces, ya vemos aquí que la cantidad de carbonos, si es 3, es una aldotriosa, y si su grupo funcional es una cetosa, va a ser una cetotriosa, y así sucesivamente con el número de carbonos que tengan. Ambos tipos de carbohidratos van a ser isómeros. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la misma composición química, la misma fórmula condensada, pero están acomodados en diferente forma. Y por ser distintos los grupos funcionales, van a tener propiedades completamente diferentes. Otra clasificación de acuerdo con el número de unidades monoméricas. Ya vimos que el monómero más pequeño que podemos absorber en la dieta van a ser la fructosa y la glucosa principalmente. A esto lo vamos a llamar monosacáridos. Entonces, otra clasificación va a ser de acuerdo con el número de monosacáridos que se tienen, ya que podemos encontrarlos unidos muchos monosacáridos juntos, lo que forman polisacáridos o disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos. En disacáridos vamos a tener principalmente la sacarosa. Esta sacarosa es comúnmente el azúcar de mesa que conocemos y se forma por la unión de una fructosa más una glucosa. Y también tenemos lo que es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Esta se forma por la galactosa más glucosa juntas. Y esos son los disacáridos principales. Pero también tenemos polisacáridos, que es la unión de muchas moléculas de glucosa, como el almidón, que tenemos igual amilosa o amilopectina, o el glucógeno, que es igual a la unión de muchas glucosas unidas pero en diferente forma. Comúnmente estos polisacáridos forman el 50% de lo que consumimos en nuestra dieta, después los disacáridos forman del 30 al 40% y finalmente los monosacáridos forman aproximadamente el 10% de los carbohidratos que consumimos. Ahora vamos a ver lo que es la famosísima fibra. Esta también la encontramos en la dieta y es otro tipo de carbohidratos diferentes a los que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque estos no van a ser digeribles ni absorbibles por el intestino humano, sin embargo van a tener otro tipo de funciones igual de importantes. La fibra incluye lo que es la celulosa, hemicelulosa, gomas, pectinas y quitinas y todas las derivadas de lo que son fuentes vegetales. Veamos en general lo que son algunas de sus funciones. Tenemos que aumentan el volumen del contenido luminal en el tracto intestinal, lo que influye en el tiempo de tránsito. Esto va a afectar a la velocidad a la que se digieren y absorben otros componentes de la dieta. Además, van a pasar a través del intestino delgado sin ser digeridos y cuando llegan al colon, las bacterias pueden digerirlos y fermentarlos para generar ácidos grasos de cadena corta, que luego se van a absorber para su utilización metabólica. Esto es mejor conocido como la microbiota, que está actualmente muy en tendencia. Y bueno, las bacterias las llamamos probióticos y la fibra es lo que llamamos comercialmente prebióticos, que es la comidita de las bacterias. Ahora veamos un poco más de lo que es la glucosa. Principalmente se me hizo interesante investigar por qué la llamamos glucosa y no aldosa hexosa, pero bueno, ya vi que ese es un nombre solamente químico, pero su nombre característico deriva de su origen histórico y etimológico, que deriva del griego glikis, que significa dulce, y bueno, pues hace referencia a su sabor. Vamos a ver que la glucosa va a ser muy importante, va a ser como la moneda de cambio de lo que es de las células y de la energía que nos va a proporcionar, y cumple múltiples funciones en las rutas metabólicas, por lo que se le considera una encrucijada metabólica. Y esta glucosa se encuentra en una gran variedad de alimentos, principalmente en frutas, granos y leguminosas. Pero vamos a ver que esta glucosa es payasona, porque no viaja sola y no se encuentra en su forma libre, sino siempre la vas a ver asociada a otras moléculas de la misma glucosa o a otros monosacáridos, ya sea fructosa, galactosa. Pero nunca anda sola, es payasa. Y es el principal fuente de energía del cerebro, eritrocitos y muchos otros tejidos de nuestro organismo.
El índice glucémico va a medir la rapidez con la que un alimento que contiene carbohidratos eleva la glucosa en sangre en comparación con un alimento de referencia, que generalmente es la glucosa pura, cuyo índice glucémico es de 100. En el gráfico podemos ver que la curva roja va a representar un alimento con un índice glucémico alto que va a provocar un aumento rápido y alto de glucosa en la sangre, seguido de una disminución rápida de igual forma. Y la curva verde, por otro lado, va a representar un alimento con índice glucémico bajo, el cual eleva la glucosa de manera más lenta y moderada, permitiendo que los niveles de azúcar en sangre se mantengan estables por más tiempo. Y podemos ver que vamos a clasificar a los alimentos en categorías según su capacidad para elevar la glucosa en sangre. Los alimentos generalmente se agrupan en 3 categorías principales de índice glucémico, que es alto, medio y bajo. Tenemos un índice glucémico alto cuando es mayor a 70 y esto puede incluir alimentos como el pan blanco, las donas y las papas fritas. Estos alimentos causan un aumento rápido en los niveles de glucosa en sangre, similar a la curva roja que veíamos en la gráfica anterior, lo cual puede provocar picos de glucosa y una posterior caída rápida, lo que va a ser desfavorable para la salud metabólica a largo plazo. Después tenemos un índice glucémico medio que se encuentra entre 55 y 69. Aquí se encuentran alimentos como el centeno y el maíz. Estos van a elevar la glucosa a un ritmo moderado y no tan pronunciado como los alimentos de índice glucémico alto, proporcionando una respuesta de glucosa más controlada. Y después tenemos a los que son de índice glucémico bajo, que va a ser menor a 55. Incluyen alimentos como son las fresas, las lentejas y el brócoli, y estos van a provocar un aumento de glucosa mucho más lento y más estable, representado por la curva verde de la imagen anterior, y manteniendo los niveles de glucosa más constantes y evitando picos bruscos. Los alimentos con un índice glucémico bajo van a ser preferibles para las personas que desean evitar los riesgos de diabetes o mantener una energía sostenida durante el día. Y bueno, esta clasificación ayuda a elegir alimentos que minimicen las fluctuaciones bruscas de glucosa en sangre, lo cual es especialmente importante para quienes buscan prevenir la diabetes o mejorar el control glucémico en su dieta diaria. Este índice glucémico se puede ver alterado por diversos factores, como lo son cocinar los alimentos. Algunos, al someterlos a calor, van a aumentar su índice glucémico, por ejemplo el de una manzana asada. También algunos alimentos cambian por molerlos, picarlos o licuarlos, por ejemplo el puré de patata, que ya va a estar más procesado al momento de ingerirlo. También colar los alimentos le va a quitar la fibra, por ejemplo algún jugo verde que tú lo coles va a tener menor fibra, por lo que va a aumentar su índice glucémico. También se modifican si los combinas. Al combinar alimentos puedes disminuir el índice glucémico, por ejemplo, combinarlo con fibras, con proteínas o con grasas va a retrasar lo que es este pico de glucosa en la sangre. También la madurez de la fruta o vegetal va a aumentar su índice glucémico. Creo que alguna vez todos hemos probado una banana más verde y un plátano más maduro. Es más dulce el maduro y eso va a aumentar su índice glucémico. Y también un alimento con mayor aporte de fibra puede reducir significativamente el índice glucémico. Este índice glucémico no tomaba en cuenta lo que es la proporción o las cantidades que se consumían y por ello se desarrolló otra escala más efectiva que se llama carga glucémica de los alimentos. Esta considera lo que es el índice glucémico y también el total de carbohidratos medidos en gramos para una porción de alimentos, es decir, cuántos gramos de carbohidratos tiene esa comida y cuánto aumenta la glucosa en la sangre por cada gramo consumido. Aquí tenemos un ejemplo en lo que es una tabla de información sobre las fresas, que tenemos que las fresas van a tener un índice glucémico de 40, una porción de 250 gramos. Entonces esto equivale a 30 calorías, pero no van a ser directamente los 250 gramos, sino vamos a diferenciar los puros carbohidratos disponibles, que en este caso serían 10 gramos. Entonces, si tenemos que el índice glucémico de las fresas es de 40, lo vamos a multiplicar por los gramos de carbohidratos disponibles, en este caso sería 40 por 10, y luego lo vamos a dividir entre 100, que es igual a 4. Entonces la carga glucémica de esta porción de fresas va a ser de 4. La carga glucémica también va a tener distintos rangos, por ejemplo va a ser baja si es menor a 10, como en este caso las fresas tenían una carga glucémica de 4, entonces es baja. Va a ser media si está entre 11 y 19 o va a ser alta si es mayor a 20. Si te gustaría conocer más información sobre la carga glucémica de algunos alimentos, puedes visitar la siguiente página. The International Glycemic Index Database es una base de datos en línea desarrollada por la Universidad de Sydney que proporciona información sobre el índice glucémico de diversos alimentos.
Además, la base de datos incluye un blog que publica artículos sobre temas relacionados con el índice glucémico, como investigaciones recientes, consejos de nutrición y guías para implementar dietas de bajo índice glucémico. Esta tabla muestra lo que son los niveles de glucosa en sangre para diferentes estados de salud, sin diabetes, prediabetes y con diabetes, en dos condiciones, que es en ayunas, y postprandial, pues que es después de comer. En el primer recuadro podemos ver que es sin diabetes y los niveles de glucosa en ayunas deben de estar de entre 70 y como máximo 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, y 2 horas después de comer deben ser menores a 140 miligramos sobre decilitro. En un estado de prediabetes, los niveles de glucosa en ayunas se van a elevar entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, mientras que los niveles postprandiales se encuentran entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Este rango indica una tolerancia anormal a la glucosa y es una señal de alerta para el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Finalmente, en el recuadro 3 ya es un estado de diabetes y los niveles de glucosa en ayunas son de 126 miligramos sobre decilitro más, y los niveles postprandiales superan los 200 miligramos sobre decilitro. Estos valores indican una alteración significativa en el manejo de la glucosa, lo cual va a requerir ya tratamiento y cambios en la dieta y en lo que es el estilo de vida. Por eso es importante mantener la glucosa dentro de los rangos normales para prevenir lo que son las complicaciones, y aquí es donde el índice glucémico se vuelve relevante. Alimentos con bajo índice glucémico ayudan a evitar picos bruscos de glucosa, facilitando así el control en personas con prediabetes o diabetes. Eso sería todo y muchas gracias. Estas serían las fuentes que fueron consultadas.